Buenas noches, el tema de hoy es medidas de tendencia central. Antes, unos conceptos previos. Tenemos dos definiciones, parámetro y estadístico. El parámetro es una medida para la población y el estadístico es un elemento para la muestra. Y esta es la diferencia que ocurre entre las dos definiciones. Si ustedes se fijan en este cuadro, tenemos símbolos que nos representan cuando hacemos el cálculo en una muestra y estos símbolos que nos representan cuando hacemos el cálculo de toda la población. ¿Qué es que me refiero con eso? Imaginémonos que tenemos que estudiar Honduras y tenemos que la población de hondureños son 9 millones. En la práctica, en la vida real, si usted va a trabajar a gobierno o va a trabajar a alguna empresa, se va a fijar que casi siempre se trabajan con muestras. Es muy caro y muy complicado y tarda mucho tiempo estudiar toda la población. Imagínense estudiar los 9 millones de hondureños. Entonces se trabajan preferiblemente con muestras. Cuando usted haga el cálculo en una muestra, va a utilizar estos símbolos de acá. Y cuando se refiere al cálculo de una población, va a usar los de acá. Por ejemplo, los elementos, el tamaño de la muestra sería n minúscula, el tamaño de la población sería n mayúscula. La media o promedio va a ser x barra en una muestra y esta letra griega llamada mu en una población. La desviación típica va a ser s en una muestra y sigma en su forma minúscula en una población. Y la proporción se va a escribir como P con este sombrero para una muestra y P para una población. Voy a hablar de estos términos de ahora en adelante en todo el curso. Los vamos a ir viendo a más a detalle a medida que avanzamos. Pero por mientras tengan en mente que voy a estar refiriéndome a estos términos de ahora hasta el final y que estos representan una muestra, el cálculo en una muestra, y esto es para toda la población. Bien, avancemos. Las medidas descriptivas nos ayudan a entender a la población o al grupo que estamos estudiando y se separan en medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Hoy vamos a ver las medidas de tendencia central, que son la media, la moda, la mediana, y dentro de la media tenemos la media simple y la media ponderada. Medidas de posición es el tema que cortamos. Este no lo vamos a ver, no lo vamos a evaluar. Pero se separa en cuartiles, deciles y percentiles. El PDF siempre les va a quedar en el campus por si les da interés leerlo. Y las medidas de dispersión es lo que vamos a ver la otra semana, el lunes. Tenemos rango, desviaciones estándar, varianzas, coeficientes de variación. Esto lo veremos el lunes. Vamos a lo de hoy. Tenemos que la primera es la media aritmética. Apunten por ahí que a veces nos vamos a referir a la media como el promedio. Estas dos palabras, media, promedio, son sinónimos Presente, Eric, presente. y yo voy a estarlas utilizando de manera general ambas, refiriéndome a lo mismo, media y promedio. Como les había dicho antes, allá arriba, vamos a usar X barra cuando se calcule con datos de una muestra. Y mu, si se fijan, parece una M, pero también parece una U. Esta letra griega llamada mu, cuando se calcula con los datos de una población. Si fuera Honduras, aquí con una muestra, que puede ser como de 40,000 personas, acá con la población, que son 9 millones de personas. Ok, parece que alguien me dice que si me funciona el micrófono, los demás me escuchan bien. Sí. Sí, no, Eric, yo dije presente porque quería ver si mi micrófono funcionaba. Nada más eso. Ok, ok. Bien, continuemos. Les decía, tenemos que la media y promedio son lo mismo, son sinónimos.
Y aquí la idea de la media es como un valor que represente a todo el grupo. Y la idea de este valor es que esté bastante cerca de la mayoría de los números. O sea que pueda usted entender con ese grupo, con ese valor, a todo el grupo. Por ejemplo, si yo les dijera que la edad promedio o la edad media de una reunión que organicé yo es de 60 años, ¿qué entienden ustedes de cómo es eso de grupo de invitados? Si la edad promedio es 60 años. De 60 en adelante. Pero el grupo, los invitados que llegan a mi fiesta, a esa reunión que yo organicé, ¿cómo serían? ¿Serían niños? ¿Serían Adultos. serían adultos, ¿verdad? Miren que Sí. solo con ese número, que la edad promedio es 60 años, ya usted ya entiende que es un grupo de personas de edad avanzada. Vamos a ver cómo hacer el cálculo. Tenemos esta fórmula acá, que parece un montón de garabatos, pero está realmente bastante fácil de entender. Nos dice que el promedio, o media, o la media, se obtiene como una división. ¿Qué es lo que va a dividir? En la parte de arriba va a tener este símbolo que está acá, que parece como una letra M acostada, como una E. Este símbolo indica sumatoria, de suma. Entonces, lo que nos quiere decir es que vamos a sumar los datos. Vamos a sumar todos los datos. Eso es lo que quiere decir esta simbología acá. Y esa suma la vamos a dividir entre n, donde n es la cantidad de datos que hay. Vamos a verlo, creo más fácil con un ejemplo. Tenemos este ejemplo de acá. Dice, se sacó un listado de las edades de los jóvenes en un concurso de dibujo del Instituto España Jesús Milla Selva. Entonces tenemos una competencia de dibujo y tenemos que participó una niña de 12, un muchacho de 14, otro niño de 12, uno de 15, una muchacha de 17, uno de 16 y así los demás jóvenes. Entonces, vamos a seguir la fórmula para calcular la edad promedio. Primero, vamos a sumar todos los datos. Usted puede hacerlo con su calculadora o lo puede hacer mentalmente, como se le haga más fácil. Yo ahorita que estoy en Excel, pues voy a aprovechar a usar la función suma. Y puedo de un solo seleccionar todo el bloque de números. Y ya me queda la suma de todos estos números. Miren que no importa si están en fila, si están en columnas o si están en un bloque así. Cuando usted le pone la función suma, se lo suma de un solo. Bien. Vamos a colocar ahora la cantidad de datos que hay. ¿Cuántos datos registró usted? ¿Cuántos jóvenes registró en la competencia de dibujo? 11 jóvenes. 11, perfecto. Cheque. Entonces ahora vamos a calcular la media. La media es esta fórmula de aquí. ¿Qué voy a dividir? Tengo que dividir la suma entre n. Entonces, en números, ¿qué números voy a dividir? Dígtenme ustedes. 160 entre 11. Entre 11. Perfecto. 160 entre 11. ¿Y eso cuánto queda? Bien, pero mientras consiguen la calculadora, hagámoslo acá. Eso queda aproximadamente 14.55. Si usa más decimal, les va a quedar algo así. Sí, sí. Redondeado queda .55. Ok. ¿Y qué quiere decir este número? Recuerden que en esta clase no nos vamos a centrar tanto en hacer el cálculo, sino que en entender el cálculo. Lo importante acá es que usted puede interpretar estos números que está viendo. Este valor lo que nos dice es que los de este grupo
la mayoría o una buena parte están bastante cercanos a esta edad. Entonces, como les mencionaba hace un rato con los asistentes a una fiesta donde la edad promedio era de 60 años, ¿significaba que todos tienen 60 años? No, significa que un gran grupo está cercano a 60, es decir, son personas mayores. Y miren que acá la edad promedio es de 14.55 años. ¿Qué le da a entender ese 14.55? Pues que este grupo, una gran parte o la mayoría, son adolescentes que tienen edades cercanas a 14.55, como estos muchachos que tienen 14, estos que tienen 15, y miremos que hay unos que están un poco más alejados, como los de 16 o los de 17, pero una gran parte del grupo se encuentra bastante cercana a 14.55 años. Y eso es lo que nos refleja a este grupo de acá. Ese simple número nos representa a toda nuestra población o a toda nuestra muestra. Hagamos el cálculo ahora para este otro ejemplo. Acá hubo una reunión en una escuela y se le preguntó a cada padre de familia cuántos niños tenía en su hogar. Esta pareja de padres de familia contestó que tenía 3 hijos. Esta otra pareja contestó que tenía 2 hijos. Esta pareja contestó que solo tienen un hijo. Esta otra pareja contestó que tienen 2 hijos, igual que esta familia de acá. En esta familia hay 2 hijos, en esta hay 3, en esta hay 4 y en esta hay 1. Entonces tenemos así las respuestas. Vamos a calcular la media, mismo procedimiento, misma fórmula. Primero la suma. Suma todos los datos. Y coloca la cantidad de datos que hay. ¿Cuántos datos hay aquí? 12. 12, perfecto. ¿Y cómo calculamos la media o promedio? Pues es como una división. ¿Qué voy a dividir? 28 entre 12. Ok. Y 28 entre 12 me queda ¿cuánto? 2.3. Perfecto. Redondeado a dos dígitos queda 2.33. ¿Qué significa este 2.33? No significa que una pareja tuvo 2 hijos y una porción de hijos, no. Lo que significa es que en el grupo, en promedio, hay 2.33 hijos en cada hogar, es decir, un poquito más de 2. Significa que la mayoría de los números van a estar bastante cercano a 2, pero un poco más inclinado al 3, va tendiendo. Significa que andan cercano de ese valor, 2.33. Si usted se fija, en los datos tenemos que están cercanos la mayoría a este valor. Tenemos estos que son 3, 2, 2, un 3, otros 2, otros 3. Casi todos están bien cercanos a este número. Y también le da a entender usted que pues en los hogares prefieren tener más de un hijo, pero no prefieren tener tampoco como en las familias de antes, que se solía tener 6 o 8 hijos. Ahora acá ha bajado la cantidad a tener aproximadamente 2, de repente por los costos de vida y también por los espacios físicos en las ciudades, sobre todo, que no se puede tener aquel montón de hijos. Ok, volvamos al PDF. Recuerden que ustedes tienen que leer todos los PDFs, ¿verdad? Yo imparto la clase, pero hay partes teóricas que es importante que los lean siempre, porque en el examen vienen bastantes preguntas teóricas. Por ejemplo, le pueden preguntar,
si la media solo puede utilizarse para datos cuantitativos o si se puede utilizar para datos cualitativos también. Usted ahí contesta que es falso, porque solo puede ser utilizado para datos cuantitativos. No puede ser utilizada para datos cualitativos, solo para cuantitativos. Entonces es importante que los lean. Bien, vamos a la media ponderada. Esta la vamos a ver, pero al final. Ahorita preferiría que avanzáramos con la mediana y la moda. Seguimos con la mediana. La mediana es la medida de tendencia central que se ubica exactamente en el centro. ¿Qué quiero decir con esto? Que separa el grupo en dos partes. Está justo en el centro, de manera que la mitad de los valores son menores o iguales a la mediana y la otra mitad de los valores son mayores o igual a la mediana. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues siguiendo estos pasos de aquí. Primero, y el más importante, se ordenan los datos en forma ascendente. Esto es sumamente importante. Y segundo, usted mira si la cantidad de datos es impar o es par. Si es impar, va a quedar un valor en el centro y esa es la mediana. Si la cantidad de datos es par, van a quedar dos valores en el centro y va a tener que sacar el punto medio para encontrar la mediana. Otra vez, es más fácil aprender haciendo. Entonces vamos a hacer unos ejemplos para aprender con ellos. Vamos a hacer el primer paso, que es organizarlos. Entonces, creo que será este. Este es el ejemplo 1. Vamos a ordenarlos de forma ascendente. De forma ascendente significa de menor a mayor. Organicémoslos. ¿Cuál sería el menor de todos los valores? 12. 12. ¿Y cuántas veces aparece 12? 2 veces. 2 veces. Entonces coloquémoslo 2 veces. El siguiente valor sería 13. ¿Cuántas veces aparece 13? 1 vez. 1. Una. Entonces, terminen de ordenar. Me van dictando. 14 2 veces. 14 2 veces, ok. 15. 15 2 veces. Ok, 16 3. ok. Y 17 1. Perfecto. Ok, entonces ya están ordenados de menor a mayor, de forma ascendente. Ahora contamos si la cantidad de datos es par o impar. ¿Cuántos datos hay? 11 datos. 11. ¿Y eso es par o impar? Impar. Impar, ok. Entonces, si es impar, va a quedar únicamente un número en el centro. Empezamos con los extremos y vamos dando un paso hacia el centro. Un paso hacia el centro, un paso hacia el centro. Otro paso hacia el centro, otro paso hacia el centro. Otro paso hacia el centro, otro paso hacia el centro. Paso más, un paso más. Y el último. Aquí quedamos justamente, lo vamos a colorear. Ok, entonces si se fija, queda únicamente un número en el centro y cheque, eso es todo. Esa es la mediana. Y cumple con la definición que la mitad de los valores, mire, 5 valores a la izquierda, 5 valores a la derecha. La mitad de los valores son menores o iguales a la mediana y la otra mitad de los valores son mayores o iguales a la mediana. Aquí la interpretación sería que la mitad de los jóvenes son menores a 15 años y la otra mitad de los jóvenes son mayores de 15 años. Ahora acá hay que organizarlo también. Lo voy a organizar rápidamente. 1, 1. 2 aparece 5 veces.
3 aparece 4 veces. Y 4 aparece una vez. Ok. Y están organizados de menor a mayor. Ahora, ¿cuántos datos hay? Y esa cantidad es par o impar. 12, cantidad par. Perfecto. Y es par. Entonces van a quedar 2 valores en el centro. Usted lo puede verificar. Empieza en los extremos. Va dando pasos hacia el centro. Cada vez. Quedan estos 2 en el centro. Ok, entonces cuando tenemos 2 valores en el centro, tenemos que calcularles el punto medio. La fórmula del punto medio sería, sumamos primero los 2 valores, sería 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. 4. Y ese valor lo dividimos entre 2. 4 entre 2 es 2. Y esa va a ser la mediana. En este caso, como son el mismo número, el punto medio va a ser pues obviamente el mismo número. Miren que cumple siempre con la condición. La mitad de estos valores son menores o iguales a la mediana. Y este otro grupo para acá, la mitad de estos valores son mayores o iguales que la mediana. Bueno, antes de pasar a estos, terminemos rápidamente con la moda. La moda es simplemente el dato que más se repite. Es el que tiene mayor frecuencia dentro del conjunto de datos. Es el que más se repite. En este ejemplo, ¿cuál sería la edad que más se repite? La que tiene mayor. 16. ¿Sería? 16. Perfecto. Miren que tenemos que 12 se repite, 13 no se repite, 14 se repite, 15 se repite, 16 se repite. Se repite. Y 17 no. Pero de las repeticiones, estos solo tienen 2 repeticiones y este tiene 3. Entonces el que gana el primer lugar, el que tiene más repeticiones, es 16 y esa es la moda. Acá, ¿cuál sería el dato que más se repite? 3. Eh, Dos. 2, ¿verdad? 2, perdón. ¿Cuántas veces sale el número 2? ¿Cuántas Cinco. familias hay 2 niños? 5 veces. 5. 5. Y acá solo hay 4, entonces la moda es 2. Ok, y la moda tiene la particularidad que se puede calcular tanto para variables cuantitativas, como la edad y número de hijos, como para variables cualitativas, es decir, color de ojos, por ejemplo, o otra cosa. ¿Alguien levantó la mano? No sé si quiere participar. Sí, yo levanté la mano, solamente por duda, en caso de que solamente, o sea, no se repitiera ninguno, sino que todos tuvieran el mismo número de repeticiones, ¿cómo sería la moda? Bien, entonces, justo sobre eso tengo el ejemplo 3. Si quiere, los hacemos y ahí vemos la respuesta a su pregunta. Ok, entonces, Perfecto, ya viendo cómo se hace el cálculo, hagamos para este conjunto de datos las 3 medidas esas, la media, la mediana y la moda. Primero, para la media, sería la suma de todos los datos y ese valor lo dividimos entre n. Y n es la cantidad de datos, entonces lo dividiría entre ¿qué número? 8. Entre 8, que es la 8, cantidad de 8. datos.
Y me queda que la media o promedio es 61. Para la mediana, primero organizamos de menor a mayor. Eso ya están organizados. Y vemos si la cantidad de datos es par o impar. En este caso sería Par. par, porque hay 8 datos. Entonces quedan 2 números en el centro. ¿Cuáles son esos 2 números? 65 y 65 y 68. 68. Perfecto. Vamos a colorear. Y para calcular la mediana, cuando hay 2 números, calculamos el punto medio. La fórmula de punto medio sería, primero los sumamos. Sería 65 más 68. ¿Cuánto queda 65 más 68? 133. 133. Y eso entre 2. 133 entre 2, ¿cuánto queda? 99. 66.5. 66.5. Sí. Ok. Eso es el valor que nos queda en la mediana. Es el punto medio de estos dos. Acá, como eran el mismo, quedaba el mismo. O sea, tenemos que calcular la parte de en medio, entonces, Si calculamos el punto medio. para sacar la mediana. Ok. Correcto, para la mediana. ¿Cuándo son 2 números? Por eso les puse los 2 Pero ejemplos. tienen que ser necesariamente si son diferentes, ¿verdad? Bueno, si es ¿En el todo mismo, caso? como en este caso, si es el mismo número, Se pone el mismo. se queda el Ah, mismo. Usted puede ok. hacer el cálculo y le va a quedar el mismo. Ok, Son y si son diferentes, diferentes, va a quedar el que esté en el centro de los dos. ok. Ok. Entonces, si se fijan, cumple la definición que la mitad de los datos son menores a la mediana. La mitad de los datos, estos 4, son menores a 66.5. Y la otra mitad de los datos, estos otros 4, son mayores que la mediana, que es 66.5. Y la moda es el dato que más se repite. Ahora, ¿hay alguno que se repita ahí? No, No, Oli. no. Entonces, contestando la pregunta de la compañera, se dice que no hay moda. Esa sería la respuesta. No hay problema. Si no hay datos, Si no hay moda, entonces se pone así. No hay moda, entonces. si no hay datos que se repitan, se dice que no hay moda. Ok, hagamos ahora el siguiente conjunto de datos, el que está en naranja. Primero la media. Miren que podemos, si usted utiliza Excel, puede utilizar la función promedio. Es mucho más rápida. La función promedio, solo selecciona los datos y ya le queda el promedio de un solo, que es 82.43. Solo lo voy a verificar y rápidamente para que vean que queda lo mismo. Sería la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, que es 7. Queda el mismo valor. Ok, entonces, permítame, tengo una pregunta en el chat. Cuando existe una enorme cantidad de datos, algunas investigaciones recopilan datos de 300 personas, ¿existe alguna fórmula para obtener la mediana? O en Excel existe esta función. Ok, contestando la pregunta del compañero, cuando son cantidades enormes de datos, que no sean así como las que tenemos ahorita pequeñas, sí existe forma de que se la calcule Excel. La verdad que cuando, bueno, si se está haciendo un estudio, a veces más bien la gente no utiliza ni Excel, sino que lo que utiliza es un programa estadístico específicamente. Ya cuando la persona está haciendo el estudio, utilizaría, por ejemplo, SPSS, que se utiliza en las ciencias sociales,
EpiInfo si es para las ciencias médicas y Stata o R si son para ciencias económicas, para ingenierías y para matemática. Y también existen funciones directas de cómo sacar la mediana. Aquí creo que más nos interesa la interpretación, que sería que usted entienda que ese valor separa el grupo a la mitad y que la mitad se encuentra, es menor que ese valor y la otra mitad se encuentra arriba de ese valor. Entonces nos da una especie de medición del grupo. Usted sabe más o menos con qué es lo que está trabajando. Espero haber contestado su pregunta. Hagámoslo acá. Acá tenemos una cantidad par o impar de datos. Impar. Entonces queda un número en el centro. ¿Cuál sería el valor del centro? 80. 80. Vamos a colorear. 80. Este sería nuestra mediana. Y en este caso, ¿cuál sería la moda? Bueno, ¿hay una moda o hay varias modas? Serían 2, Lee. Sí, Hay dos. serían dos. Acá empatan en primer lugar que el 78. Y empata en primer lugar también el 80. Si usted se fija, hay 278 y 280 y nada tiene más de eso. Entonces, estas En ese caso, Lick, se ponen los dos, o no hay se algún colocan las cálculo. dos y se puede especificar que los datos Es bimodal. es bimodal. Sí, en este caso el bi es de doble, así como en bisiesta, Correcto. bicicleta, que implica doble, y modal de moda, ¿verdad? Y tendríamos que pueden haber varias modas. Si es, Entonces significa que podrían haber trimodal, entonces. ajá, sería trimodal en el caso que haya 3 modas. Y en general, si hay varias modas, se puede decir también que es multimodal, de que hay varias, multi. Se puede suceder, no hay barreras en ese sentido. Y ahora sí pasemos al ejemplo 4, que es media ponderada. Regresemos a la media ponderada, que les había dicho hace rato, que vamos a regresar. Tenemos que cuando calculamos la media para algunos casos particulares, donde los datos a considerar tienen diferente peso con respecto a los demás, por ejemplo, el calcular el índice académico de un estudiante que lleva clases en la universidad, vamos a utilizar esta fórmula que ven acá, que otra vez se mira como un montón de garabatos, pero está fácil de entender. Primero, este símbolo que aparece como una M acostada, ¿qué les había dicho que significa? ¿Qué indica? No, es el, Suma de todos los datos. Suma, perfecto. En este caso, vamos a sumar esto que está aquí, que es las X multiplicada con las Ws. Y aquí abajo vamos a sumar las Ws. ¿Qué es esa W? Pues la W es de la palabra en inglés weight y que indica peso. Y el peso se refiere a la importancia, peso o importancia que tiene un dato. Aquí lo vamos a utilizar cuando no todos los datos son igual, tienen la misma importancia. Entre ellos van a haber unos que tienen un mayor peso o una mayor importancia. El ejemplo más fácil es el que nos menciona acá, que es el del índice académico de un estudiante. Por ejemplo, en la universidad, ustedes saben que no es lo mismo sacar un 95 en coro o en ajedrez, que tienen 3 unidades valorativas, que sacar un 95 en una clase con 5 unidades valorativas. Creo que la que pueden tener en común ustedes es psicología general. Me imagino que la mayoría llevan psicología general, ¿verdad? En su carrera.
Sí. Sí, algunos la llevan. Ok, psicología general tiene 5 unidades valorativas. Sobre eso tenemos este ejemplo de acá. Tenemos dos muchachas que son amigas, fueron compañeras en el colegio y quisieron estudiar en la universidad juntas su primer periodo. Ambas llevaron español, ambas llevaron teatro, llevaron historia y llevaron psicología general. Las dos tienen 2 notas de 80 y las dos tienen una nota de 90 y una nota de 65. ¿Cuál es la diferencia entre Pamela y Lucía? Pues que Pamela sacó el 90, su nota más alta, en la clase de psicología general, que es la que tiene la unidad valorativa más grande, la que tiene mayor peso. Y Lucía sacó ese 90 en una clase que no tiene tanto peso como lo es teatro. De hecho, ella en la clase que tiene mayor peso es a donde sacó su nota más baja. Veamos cómo afecta esto al índice, perdón, al promedio del periodo con el que se van a matricular al siguiente periodo. Veamos cómo les fue. Primero, vamos a multiplicar los datos con los pesos en esta columna de acá. Vamos a multiplicar 80 por 4. ¿Cuánto es 80 por 4? 320. Ok, 320. Luego 65 por 3. Lo voy a tirar de un solo. 190. Sí, sería 195 como dijeron por ahí. 80 por 4 que es 320 y 90 por 5 que es 450. Ahora, como habíamos dicho, este símbolo indica sumatoria, entonces vamos a sumar las columnas de X con W. La columna que tiene X con W. Y vamos a sumar la columna que solo tiene los W, es decir, los pesos. En este ejemplo, los pesos serían las unidades valorativas. Esto nos indica la importancia que tienen cada clase. Primero hagamos, si quieren, esta. Sería suma de 320. Usted lo puede hacer en casa en su calculadora si quiere. Sería 320 más 195 más 320 más 450. Y eso queda 1285. Y luego ocupamos la suma de los pesos. Sería la suma de 4 más 3 más 4 más 5. ¿Cuánto queda la suma de estos? 17. Creo que cerca, pero poquito menos. 16. Sí, ¿verdad? Sería 16 la suma de estos 4 de acá. Ok, entonces calculémosle el promedio a Pamela. ¿Qué números voy a dividir? Díganme ustedes qué números tengo que dividir. $1,285 entre 16. Ok. Y eso nos queda 80.31. Ok, perfecto. Ahora hagamos lo mismo, pero para Lucía. Siempre el mismo procedimiento, ¿verdad? Dato por peso. Y hacemos lo mismo para todos los casos. Luego, como ocupamos la sumatoria de esta columna, la sumatoria de esta columna, lo podemos hacer acá.
Ahí tenemos estos dos valores aquí. Y ahora, ¿qué dividiríamos para sacar el promedio ponderado de Lucía? Los 1235 Ok, entre 16. perfecto. Y eso nos queda 77.1875. Entonces miren que aunque ambas tenían dos 80s, un 90 y un 65, Pamela va a poder matricularse con los alumnos de 80 y Lucía le va a tocar matricularse con los alumnos de abajo de 80. Y eso es porque acá la que tiene el mayor peso es psicología general y Pamela es a donde sacó su mejor nota. Eso le ayuda bastante a su índice. Mientras que Lucía, su mejor nota es en la clase que tiene el menor peso y en la que tiene el mayor peso sacó su nota más baja. Entonces, esto le afectó a su índice. Ok, esto no solo es, este promedio ponderado no solo se utiliza en el índice académico de la universidad, de hecho aparece en varios lados. Por ejemplo, cuando las personas tienen dos créditos, tienen de repente un préstamo hipotecario porque está un préstamo para la casa y de repente sacó otro préstamo, otro crédito para arreglarse los dientes o por alguna enfermedad médica, algo de menor valor, y quiere consolidar ese préstamo, de repente la tasa se la van a sacar ponderada y va a tener más importancia o mayor peso la tasa que es del préstamo hipotecario porque es más dinero. Digamos, de repente puede ser que sacó 1.000.000 para la casa y solo 5.000 lempiras para los brackets. Entonces, el cálculo se lo harían con mayor peso a la tasa del préstamo hipotecario, el préstamo que tiene de la casa. Y eso sería en economía. Pero vamos a encontrar este tipo de cálculo de promedios ponderados en las ciencias sociales también, de repente para calcular ciertos índices que reflejen algo como la migración o que reflejen eh, algunos indicadores que se quieran mostrar en alguna investigación. De manera que esto lo va a encontrar usted en varios lados, tanto en el ámbito académico como ya en el mundo laboral y en sus finanzas personales quizás. Bien, por mi parte, hoy sería todo. No sé si tienen alguna pregunta a ustedes o algún comentario que quieran hacerme. Buenas, ¿me escuchan? Sí, diga que estamos. Ah, ok. Bueno, si no hay preguntas, creo que por mi parte sería todo. Nos veríamos este lunes, ¿verdad? El lunes, ¿qué es el siguiente lunes? 7. A ver, 27, sí. Nos veremos el lunes 27 para ver el último tema de la unidad, que sería medidas de dispersión. Y de ahí tendríamos para entregar la tarea y para hacer la prueba corta el martes 28 y el sábado 2 de octubre tendríamos el primer examen. Creo que tendríamos el repaso el siguiente miércoles, o sea, lunes clase, el último tema, y el miércoles 29 un repaso. Todos los parciales vamos a tener repaso, o voy a intentar por lo menos
que tengamos repaso general del contenido para reforzar lo aprendido. Creo que no. A la persona que preguntó si la mediana se podía hacer en Excel, creo que al final no les enseñé cómo hacerlo, ¿verdad? Así como la función promedio, función mediana. Ahí está. Pero si lo quieren hacer más rápido. Ahora sí, no los atraso más. Sería todo. Descansen y nos vemos el lunes. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas Gracias, Lick. noches. Buenas noches. Buenas noches. Lick, Buenas una noches. Lick, una pregunta. Sí, dígame. El video lo vuelve a subir, ¿verdad? Sí, ahorita cierro la sesión y la subo a YouTube. Ah, ok, sí, que quería ver bien la explicación de ese último tema. Lick, yo le iba a preguntar por el formato de Word que nos dijo que nos iba a enviar la tarea. Ahí está en la parte de... Está en la parte de contenido. Ah, vaya, pues gracias. Dale, sí me sacó. Pero ahí está en la parte de Licenciado. contenido. Licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Dale, buenas noches.